La oficina del abogado Morrison estaba en el piso 23 de un edificio de vidrio en el centro de la ciudad. Desde la sala de espera, podía ver toda la metrópoli extendiéndose hacia el horizonte, miles de ventanas reflejando el sol de la tarde, las calles llenas de gente que seguía con sus vidas normales, mientras yo esperaba allí, con un café que se había enfriado en mis manos hace más de media hora. El cuero de las sillas crujía cada vez que alguien se movía en esa sala silenciosa. Había un reloj antiguo en la pared que hacía tic-tac demasiado fuerte, como si quisiera recordarme que cada segundo que pasaba era un segundo más cerca de algo que no quería enfrentar. Tenía 36 años y trabajaba en el departamento administrativo de una empresa de logística en las afueras de la ciudad. Mi apartamento era pequeño, alquilado, en el tercer piso de un edificio viejo, con una ventana que daba a un callejón donde los gatos peleaban por la noche y los camiones de basura pasaban a las 5 de la mañana. No esperaba gran cosa de esta reunión. Hacía 8 años que apenas hablaba con mi familia, llamadas incómodas en cumpleaños, tal vez un mensaje breve en Navidad, nada más. Mi hermana menor, Emma, siempre había sido la favorita, la exitosa, la brillante, la que siguió los pasos de papá en el negocio familiar, sin cuestionar nada. Yo solo estaba ahí porque el abogado Morrison había insistido por teléfono, con esa voz profesional e impersonal, en que todos los hijos debían estar presentes para la lectura del testamento anticipado. Papá tenía problemas de salud, un ataque al corazón 2 meses atrás. Los doctores le habían dicho que tenía que poner sus asuntos en orden. Mamá había llamado para darme la noticia, su voz fría como siempre, sin preguntar cómo estaba yo, solo informándome la fecha y la hora de la reunión, como una citación judicial, como una obligación más. Antes de que sigas escuchando esta historia, si este tipo de contenido te gusta, si las historias sobre familias complicadas y decisiones difíciles te hacen reflexionar, dale like al video y suscríbete al canal. Lo que viene a continuación cambiará completamente todo lo que pensaba sobre mi familia, sobre el dinero y sobre lo que realmente significa heredar algo de las personas que te criaron. La recepcionista, una mujer de unos 50 años con lentes y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos, me llamó por mi nombre. Me levanté, dejé el café frío en la mesa auxiliar y la seguí. Pasillo largo, piso de mármol italiano que hacía eco con cada paso, paredes decoradas con cuadros abstractos que probablemente costaban más que mi salario anual, puerta de madera pesada al final del pasillo. Ella tocó suavemente, esperó un segundo y la abrió. El abogado Morrison estaba de pie junto a una mesa de conferencias enorme, de esas que ves en películas sobre corporativos. Traje gris oscuro, corbata azul marino, cabello perfectamente peinado hacia atrás. Mis padres ya estaban sentados en un lado de la mesa. Papá tenía 68 años, el cabello completamente gris, casi blanco, la espalda encorvada por 40 años de trabajo físico en las tiendas, levantando muebles, supervisando entregas, construyendo su imperio desde cero. Mamá, 65, con ese collar de perlas que siempre usaba en las ocasiones importantes, el mismo que le regaló papá cuando abrieron la 5ª tienda. Su expresión era neutra, como siempre, como si estuviera viendo algo desagradable pero necesario. Emma estaba al otro lado de la mesa, directamente frente a nuestros padres. Llevaba un traje caro, probablemente de diseñador, gris carbón con una blusa blanca impecable, el cabello rubio perfectamente planchado cayendo sobre sus hombros, esa sonrisa confiada que siempre tuvo, la sonrisa de alguien que sabe que todo va a salir como espera. Saludos fríos. Papá asintió con la cabeza. Mamá apenas me miró. Emma dijo, hola, sin mucha emoción, sin abrazos, sin ¿cómo has estado? Apenas contacto visual. Me senté en la silla más alejada, al final de la mesa, como si fuera un invitado de última hora a una cena formal. El abogado Morrison carraspeó, ajustó sus lentes y abrió una carpeta gruesa llena de documentos. Comenzó a leer con esa voz monótona y profesional que tienen los abogados cuando hacen estas cosas, como si estuvieran leyendo las instrucciones de un electrodoméstico. Propiedades, inversiones, fondos de retiro, acciones de la empresa familiar. Papá había construido esa cadena de tiendas de muebles durante 40 años de su vida. Empezó con una tienda pequeña en un barrio obrero al sur de la ciudad, apenas más grande que un garaje, vendiendo muebles usados que él mismo restauraba en las noches después de trabajar en una fábrica. Luego una segunda tienda, una tercera, y así durante décadas. Ahora tenía 17 locales en 3 estados diferentes. Empleados, gerentes, toda una estructura corporativa. Siempre fue su orgullo,
su único orgullo real, su legado, lo único de lo que hablaba en las cenas familiares cuando yo era niño. El abogado Morrison continuó leyendo. La voz era hipnótica, casi soporífera, hasta que dijo: a Emma Charlotte Reynolds se le otorgan los siguientes bienes y activos, y entonces empezó la lista. La empresa completa, todas las tiendas, el edificio donde estaba la oficina central, 3 propiedades residenciales, 2 departamentos de lujo en el centro, cuentas de inversión, bonos, acciones. El abogado hizo una pausa y dijo el número total: $6.900.000. Hubo un silencio. Luego mamá tomó la mano de Emma sobre la mesa y sonrió. Una sonrisa genuina, de esas que nunca me dedicó a mí. Papá se inclinó hacia adelante, con esa voz grave y profunda que siempre usaba cuando estaba orgulloso, cuando sentía que había ganado algo. Te lo has ganado, cariño. Cada centavo, todo lo que construí durante mi vida es tuyo, porque tú entendiste lo que significa el trabajo, lo que significa el sacrificio, lo que significa la lealtad a la familia. Emma asintió. No pareció sorprendida, como si ya lo supiera, como si esto fuera lo más natural del mundo, como si llevara años esperando este momento. Yo seguía ahí, sentado al final de la mesa, con las manos en el regazo, los dedos entrelazados, intentando mantener la cara neutral, intentando no mostrar nada. Pero el corazón me latía fuerte contra las costillas, las manos me sudaban. Sentía esa presión en el pecho que te hace difícil respirar normalmente. Una parte de mí sabía que no iba a recibir lo mismo, siempre lo supe, pero otra parte, esa parte estúpida y esperanzada que nunca se rinde completamente, pensaba que tal vez habría algo pequeño, un reconocimiento, una señal de que todavía importaba, aunque fuera un poco. El abogado Morrison miró sus papeles, pasó una página, luego otra. Hubo una pausa larga, tan larga que Emma miró hacia mí por primera vez desde que entré a la sala. Luego el abogado dijo, con la misma voz monótona: y para David Alexander Reynolds. Levantó la vista hacia mí. Deslizó un sobre blanco pequeño sobre la mesa de madera pulida. El sobre se deslizó lentamente, haciendo un sonido suave contra la superficie. Lo tomé. Era liviano. Casi no pesaba nada. Lo abrí despacio, con los dedos que me temblaban un poco aunque intentaba que no se notara. Dentro había un billete de $1. Un solo billete arrugado. Nada más. Ni una carta, ni una nota. Solo ese billete. Levanté la vista. Papá me miraba con esa expresión fría que conocía tan bien. Esa expresión que usaba cuando estaba decepcionado, cuando sentía que alguien lo había fallado. Mamá tenía los labios apretados en una línea delgada. Emma miraba hacia otro lado, hacia la ventana, incómoda por primera vez en toda la reunión. Papá se aclaró la garganta y habló. Su voz llenó la sala. Ese $1 es para que recuerdes algo, David. Hizo una pausa. Mamá continuó, como si hubieran ensayado esto. Para que recuerdes que el valor de una persona no se mide en lo que hereda de otros, sino en lo que construye con sus propias manos. Papá se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. Emma trabajó conmigo durante 15 años. 15 años, David. Empezó desde abajo, desde el almacén, moviendo cajas, haciendo inventarios. Aprendió el negocio desde los cimientos. Se levantaba a las 5 de la mañana para abrir las tiendas antes que nadie. Se quedaba hasta las 11 de la noche revisando facturas, resolviendo problemas, atendiendo a clientes difíciles. Sacrificó su juventud, sacrificó relaciones, sacrificó todo por esta empresa, por esta familia, por este legado. Hizo otra pausa. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. ¿Y tú? Tú elegiste otra cosa. Elegiste tu propio camino. Elegiste tus propios sueños. Elegiste dejarnos. Elegiste rechazar todo lo que yo construí. Así que ese $1 es todo lo que necesitas de mí. Porque si realmente vales algo, lo probarás tú solo, sin mi ayuda, sin mi dinero, como yo lo hice cuando empecé con nada. La sala quedó en silencio absoluto. El reloj seguía haciendo tic-tac. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tráfico lejano en la calle 23 pisos más abajo. Yo miraba ese billete de $1 en mis manos. Sentía la sangre subiendo a mi cara. Las orejas me ardían. Las palabras se atascaban en mi garganta. Quería gritar. Quería tirar ese billete a la cara de mi padre. Quería voltear esa mesa y salir de ahí dando un portazo. Quería decirles todo lo que había guardado durante 8 años, pero no lo hice. Solo doblé el billete con cuidado. Lo metí en el bolsillo de mi camisa y dije,
con una voz que sonó más calmada de lo que me sentía. «Entiendo». El abogado Morrison carraspeó, claramente incómodo. Se ajustó la corbata, miró sus papeles como si buscara algo más que decir. Papá asintió, con esa expresión de satisfacción, como si hubiera ganado un debate importante, como si hubiera probado un punto, como si esto fuera una lección necesaria que yo tenía que aprender. Mamá soltó la mano de Emma y se recostó en su silla. La reunión terminó en 5 minutos más. El abogado leyó algunas cláusulas legales adicionales, papeles que debían firmarse, fechas de transferencia de propiedades, detalles administrativos que sonaban como ruido blanco en mis oídos. Emma firmó varios documentos. Papá y mamá firmaron como testigos. El abogado Morrison estrechó manos. Profesional, eficiente. Probablemente esto era solo otro martes para él. Otra familia disfuncional dividiendo una herencia de manera desigual. Cuando todos se levantaron para salir, Emma se acercó. Esperó a que papá y mamá salieran primero, hablando con el abogado sobre algo relacionado con impuestos. Se paró frente a mí y susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo escuchara. Lo siento, pero no sonaba sincera. O tal vez sí lo era, pero era ese tipo de disculpa que la gente da cuando se siente culpable, pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Sonaba más aliviada que apenada. Aliviada de que todo hubiera terminado. Aliviada de haber salido ganando. No le respondí. Solo asentí y salí de esa oficina. Salí del edificio y caminé durante horas por la ciudad. No tenía un destino. Solo caminaba. Las calles estaban llenas de gente, oficinistas saliendo del trabajo, parejas tomadas de la mano, familias con niños, todos con sus vidas, todos con sus propias historias, todos probablemente con sus propias familias complicadas. Pasé por cafeterías, por parques, por estaciones de metro. El sol se puso, las luces de la ciudad se encendieron. Seguí caminando. No quería volver a mi apartamento todavía. No quería estar solo con mis pensamientos. Pero eventualmente, cuando ya no podía sentir los pies y el frío de la noche empezaba a calar, tomé el metro de vuelta. Volví a mi apartamento pequeño, 3 habitaciones, cocina del tamaño de un armario, baño con azulejos que se estaban cayendo. Subí las escaleras porque el elevador llevaba 2 semanas roto. Abrí la puerta. Me senté en el sofá gastado que había comprado de segunda mano hace 5 años. Saqué el billete de $1 del bolsillo de mi camisa y lo puse sobre la mesa de café rallada. Lo miré durante mucho tiempo, 1 hora, tal vez 2, solo mirándolo, pensando en todo lo que representaba ese pedazo de papel, pensando en mi padre, en Emma, en los últimos 18 años de mi vida. Recordé exactamente por qué me había ido. Tenía 18 años, acababa de graduarme de la preparatoria, era verano. Papá me sentó en su oficina de la tienda principal, rodeado de escritorios y archiveros, y me dijo, «El lunes empiezas, almacén, vas a aprender desde abajo como debe ser». Yo había estado juntando coraje durante semanas, meses. Había llenado aplicaciones para universidades en secreto. Había investigado programas de literatura. Había escrito ensayos a escondidas en mi habitación por las noches. Le dije, «Papá, no quiero trabajar en la empresa. Quiero ir a la universidad. Quiero estudiar literatura. Quiero ser escritor». El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Papá me miró como si le hubiera escupido en la cara, como si hubiera dicho la peor blasfemia posible. Su cara se puso roja. Las venas en su cuello se marcaron. Dijo, con una voz baja y peligrosa, «¿Escritor? ¿Vas a desperdiciar tu vida escribiendo tonterías que nadie va a leer? ¿Vas a tirar por la borda todo lo que he construido para que tú puedas jugar a ser artista?» Intenté explicarle. Le hablé de mis sueños, de las historias que quería contar, de cómo la literatura me hacía sentir vivo de una manera que apilar muebles nunca lo haría. Pero él no escuchó nada, solo seguía negando con la cabeza, cada vez más furioso. Mamá intentó mediar. Entró a la oficina cuando escuchó los gritos. Dijo, tal vez podría hacer las 2 cosas, trabajar medio tiempo y estudiar, pero papá ya había tomado su decisión. Se levantó de su escritorio, me señaló con el dedo y dijo, si no quieres ser parte de esta familia, si no valoras lo que he construido con mis propias manos, si prefieres perder tu tiempo con libros y fantasías, entonces vete. La puerta está ahí, pero no esperes nada de mí, ni un centavo, ni mi apellido, ni mi ayuda, nada. Vas a aprender lo duro que es el mundo real cuando no tienes a nadie que te respalde. Y me fui, esa misma noche. Empaqué una maleta con ropa, algunos libros, mis ahorros de 2 años trabajando en una gasolinera los fines de semana, $180. Eso era todo lo que tenía. Me fui y no miré atrás.
Durante los siguientes años, trabajé en bares sirviendo bebidas hasta las 3 de la mañana. Trabajé en almacenes cargando cajas durante turnos nocturnos. Trabajé en oficinas haciendo fotocopias y archivando documentos, todo mientras iba a clases durante el día. Pagué mi universidad con préstamos estudiantiles que todavía estoy pagando. Dormí en sofás de amigos. Compartí apartamentos con 5 personas. Comí fideos instantáneos durante meses. Me gradué. Licenciatura en literatura inglesa. Honores. Todo el esfuerzo. Todo el sacrificio. Y luego la realidad me golpeó. No había trabajos para escritores. No había editoriales esperándome con contratos. Las aplicaciones que envié a revistas literarias volvieron con rechazos. Los concursos que entré nunca respondieron. El libro que quería escribir se quedó como 500 páginas de borradores en mi computadora que nunca terminé. Necesitaba pagar las cuentas. Necesitaba comer. Necesitaba un lugar donde vivir. Terminé en ese trabajo administrativo en la empresa de logística porque ofrecían seguro médico y un salario decente. Y durante todos esos años, Emma se quedó. Emma fue la hija perfecta, la que siguió el plan, la que nunca cuestionó nada, la que se levantaba temprano y se acostaba tarde, la que aprendió el negocio, la que se convirtió en la mano derecha de papá, la que probablemente lo conocía mejor que mamá, y ahora tenía $6.900.000, y yo tenía $1. Pasaron 2 semanas en las que no hablé con nadie de mi familia, no llamé, no mandé mensajes, solo iba a trabajar, volvía a casa, miraba ese $1 en la mesa de café, y me preguntaba qué se suponía que debía sentir. Rabia, tristeza, ¿alivio? No lo sabía. Hasta que una noche, tarde, pasadas las 11, mi teléfono sonó. Era Emma. Dudé antes de contestar, pero contesté. Su voz sonaba rara, temblorosa, nada de esa confianza que siempre tenía. Dijo: «David, necesito verte. Por favor, es importante, es urgente». Le pregunté de qué se trataba. Dijo: «No puedo decírtelo por teléfono. Por favor, mañana, ¿podemos encontrarnos?» Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Nos encontramos en un café cerca de su casa en la zona residencial cara de la ciudad. Era uno de esos lugares donde el café cuesta $8 y las sillas son de diseñador. Emma llegó 10 minutos tarde. Cuando la vi entrar, casi no la reconocí. Traía jeans y una sudadera, sin maquillaje, ojeras profundas, el cabello recogido en una cola de caballo desprolija. Nada del glamour corporativo de la oficina del abogado. Se sentó frente a mí en el booth del fondo, lejos de las otras mesas. Durante 1 minuto completo, no dijo nada. Solo miraba su taza de café que había pedido, pero no tocaba. Sus manos temblaban ligeramente. Luego habló, y su voz era apenas un susurro. «Papá está mintiendo». Levanté la vista de mi propio café. «¿Qué?» Emma respiró hondo, como si estuviera reuniendo coraje. Lo del testamento, lo de que me gané todo trabajando 15 años, lo de que me lo merezco por mi sacrificio y lealtad. Es mentira. Bueno, no toda la mentira. Sí trabajé, sí me sacrifiqué. Eso es verdad. Pero no es por eso que me dejó todo. Puso un sobre amarillento sobre la mesa. Estaba arrugado, como si lo hubiera abierto y cerrado muchas veces. Encontré esto en la oficina de papá, en su escritorio privado en la casa. Es una carta que él escribió hace 10 años. Nunca la envió. Estaba guardada en un cajón cerrado con llave junto con otros documentos personales, facturas viejas, fotos de cuando éramos niños, cosas así. Lo abrí después de la reunión del testamento porque, no sé, algo no me cuadraba. Toda esa escena, el $1, la humillación pública, no tenía sentido. Papá es duro, siempre lo ha sido, pero eso fue cruel, incluso para él. Me quedé mirando el sobre. No lo tomé todavía. Emma continuó: «La carta es para ti. Él nunca la envió, pero creo que necesitas leerla, porque cambia todo». Tomé el sobre lentamente. Lo abrí. Dentro había 2 hojas de papel amarillento, escritas a mano con tinta azul, la letra temblorosa de papá. La letra que se ponía peor cuando estaba cansado o enfermo. La fecha en la parte superior, 10 años atrás, exactamente 2 años después de que me fui de casa. Empecé a leer: «David, no sé cómo decirte esto en persona. He intentado levantar el teléfono 1000 veces. He marcado tu número y colgado antes de que suene. He escrito borradores de cartas que termino rompiendo. Tal vez nunca pueda decírtelo cara a cara. Tal vez soy demasiado cobarde para eso, pero necesitas saber la verdad. Cuando tenías 18 años y te fuiste de casa, cuando me dijiste que querías ser escritor, y yo te dije todas esas cosas horribles, no fue porque no te quisiera,
Fue porque vi en ti algo que nunca tuve. Vi coraje, vi la capacidad de elegir tu propia vida, aunque eso significara perderlo todo, aunque eso significara romper con tu familia, aunque eso significara empezar desde cero sin red de seguridad. Yo nunca pude hacer eso, David. Yo nunca tuve esa valentía. Heredé esta empresa de mi padre. Tu abuelo. Él era un hombre duro, más duro que yo. Me obligó a trabajar desde los 15 años. Nunca me preguntó qué quería hacer con mi vida. Nunca me dio opción, solo expectativas y obligaciones. Y yo lo odié por eso durante años. Pero nunca tuve el coraje de irme. Nunca tuve el coraje de decirle que no. Así que me quedé. Me casé. Tuve hijos. Construí este imperio que todos admiran. Y me sentí miserable cada día de mi vida. Miserable porque nunca elegí nada. Todo fue impuesto. Todo fue por deber, por obligación, por miedo. Y cuando naciste tú, y luego Emma, me prometí que no haría lo mismo, que los dejaría elegir, que los apoyaría sin importar qué. Pero cuando llegó el momento, cuando realmente me enfrenté a la posibilidad de que rechazaras mi legado, me asusté. Vi mi propia vida desperdiciada reflejada en lo que estaba a punto de pasar. Y en lugar de dejarte ir con amor, te presioné, te juzgué, te dije las mismas cosas crueles que mi padre me dijo. Y cuando te fuiste de todos modos, cuando tomaste tus $180 y tu maleta y saliste por esa puerta, me di cuenta de que eras más fuerte que yo, más valiente que yo, más libre que yo nunca seré, y me sentí orgulloso, y aterrorizado, y furioso, todo al mismo tiempo. Pausé la lectura, las manos me temblaban. Emma me miraba desde el otro lado de la mesa con lágrimas en los ojos. Continué leyendo. Emma es buena en lo que hace. Es inteligente. Es dedicada. Es todo lo que un padre podría pedir en una sucesora. Pero ella se quedó porque tenía miedo, David. Miedo de decepcionarme. Miedo de ser como tú. Miedo de enfrentarse al mundo sola. Y yo lo sabía. Lo supe desde el principio. Y aproveché ese miedo. La mantuve aquí. Le di todo el peso de mis expectativas. Le di toda la responsabilidad que yo cargué durante décadas. Y ahora, cuando estoy viejo y enfermo, cuando sé que mi tiempo se está acabando, me doy cuenta de que le fallé a ella también. Pero especialmente, te fallé a ti, porque tú eras el que necesitaba mi apoyo. Tú eras el que estaba tomando el camino difícil, el camino verdadero, y en lugar de estar ahí para ti, te cerré la puerta. En lugar de decirte que estaba orgulloso, te dije que eras un fracaso. Y ahora es demasiado tarde para cambiarlo, demasiado tarde para recuperar esos años perdidos, demasiado tarde para ser el padre que debí ser. Te pido perdón, aunque sé que no lo merezco. Y te digo algo que nunca pude decir en persona. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de que tuvieras el coraje de elegir tu vida. Estoy orgulloso de que no te dejaras aplastar por mis expectativas. Estoy orgulloso de que seas más hombre de lo que yo fui jamás. Tu padre, aunque no merezco ese título. La carta terminaba ahí, sin firma oficial, solo esas palabras. Doblé las hojas con cuidado y las volví a meter en el sobre. No podía hablar. La garganta se me había cerrado completamente. Emma se limpió las lágrimas con una servilleta de papel. Su voz salió quebrada. Él nunca envió esa carta. Nunca te dijo nada de esto. Y en el testamento te humilló frente a todos nosotros. Te dio $1 como si fueras una broma, como si no valieras nada. No lo entiendo, David. No entiendo cómo pudo escribir esto y luego hacer lo que hizo. Yo tampoco lo entendía. Guardé silencio durante mucho tiempo. El café se enfrió. La gente entraba y salía del lugar. El mundo seguía girando. Y yo estaba sentado ahí con una carta de hace 10 años que cambiaba todo y nada al mismo tiempo. Finalmente hablé. ¿Por qué me muestras esto, Emma? Ella me miró directo a los ojos. Porque me siento miserable. Porque recibí $6.900.000 y me siento como una fraude. Porque trabajé 15 años pensando que era su orgullo y alegría, pensando que era la hija perfecta, y ahora me doy cuenta de que solo fui la hija que se quedó porque tenía miedo de irse, la hija cobarde, la que no tuvo el coraje de elegir su propia vida. Y me odio por eso, David. Me odio porque tú fuiste el valiente y yo fui la que se conformó. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Confrontarías a tu padre con esta carta? ¿Aceptarías el $1 como una lección y seguirías adelante con tu vida? ¿O intentarías entender por qué alguien puede amarte profundamente y herirte del mismo modo? ¿Por qué el orgullo y el miedo pueden hacer que las personas destruyan las relaciones que más importan? Déjalo en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Volví a casa esa noche con la carta en mi bolsillo y la cabeza llena de ruido. Pensamientos que no se callaban.
Preguntas sin respuesta. Emociones que no sabía cómo procesar. Pensé en esa carta durante días, durante semanas. Pensé en papá escribiéndola hace 10 años, cuando yo tenía 26 y estaba trabajando en 2 empleos para pagar la renta y los préstamos estudiantiles. Pensé en él guardándola en un cajón cerrado con llave junto a fotos viejas y documentos personales. Pensé en todas las veces que pudo haberla enviado, en todas las veces que pudo haber levantado el teléfono, en todas las oportunidades perdidas. Pensé en Emma trabajando todos esos años creyendo que era lo que papá quería, sin darse cuenta de que ella también era una prisionera voluntaria, pero prisionera al fin. Pensé en ese billete de $1, en la humillación de esa reunión, en las risas de mis padres cuando le dieron todo a Emma, en la forma en que me miraron cuando abrí ese sobre, en la rabia que sentí, en el dolor, en la sensación de ser completamente invisible para las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Y luego pensé en algo más, algo que tardé semanas en procesar completamente. Pensé en que tal vez papá me dio ese $1 no para humillarme, aunque sin duda lo logró. Tal vez lo hizo porque sabía algo que yo todavía estaba aprendiendo, que yo no necesitaba su dinero, que yo ya había probado algo que él nunca pudo probar, que podía vivir sin su aprobación, que podía construir mi propia vida, aunque fuera pequeña y modesta, sin su ayuda, que tenía algo que ni todo su dinero ni su imperio podían comprar: libertad, libertad real, la libertad de haber elegido mi propio camino, de haber pagado el precio y seguir de pie. Y tal vez eso era lo único honesto que podía darme, porque darme 1,000,